Hoy conocerán al 44º Sentai, los defensores de Tokio, la unidad de caza japonesa más exitosa en la fase final de la guerra. Así que corre la cortinilla. Este 44º Sentai fue creado el 20 de julio de 1941 como el 144º Sentai. Él desde el principio ya estaba basado en la base aérea de Shofu-Ali, en el suroeste de Tokio, así que se suponía que sería una unidad de defensa central de la capital. Desde el principio, él también estuvo subordinado al 10º Rikoshidan. Es el equivalente a una división aérea o una organización aérea que se encarga de una zona. En este caso, la zona este de Japón, donde estaba incluida Tokio. Sé que al decir Sentai piensas en otra cosa, pero pronto te explicaré qué significa. El 18 de abril de 1942, los norteamericanos atacaron Tokio con 16 bombarderos B-25, liderados por el entonces teniente coronel James Doolittle. Quien vio esa película, Pearl Harbor, es ese ataque que ocurre en la última parte de la película. Es una película bastante buena. Quien no la haya visto puede buscarla y verla. La cuestión es que 3 días antes de ese ataque, es decir, el 15 de abril, el 144º Sentai fue renombrado del 144º Sentai. Pero el nuevo nombre no empezó con el pie derecho, ¿verdad? Porque todos los bombarderos estadounidenses, salvo una pequeña resistencia antiaérea, lograron pasar libremente sobre Tokio y otras ciudades japonesas, llegando hasta China. Eso mostró lo débiles que eran las defensas aéreas del Imperio japonés. Precisamente por eso, el alto mando del ejército ordenó reforzar el 10º Rikoshidan. Eso prueba que los daños psicológicos del ataque de Doolittle superaron por mucho los daños físicos, porque su carga de bombas era muy pequeña. Sin embargo, a pesar de la preparación, pasarían más de 2 años hasta que una nueva aeronave estadounidense lograra sobrevolar territorio japonés para bombardearlo. Eso sucedió el 15 de junio de 1944, cuando un grupo de B-29 de la 58ª ala de bombardeo bombardeó las siderúrgicas de Iwata, en la isla japonesa de Kyushu. El problema es que esos aviones despegaban de Chengdu, en China, y ya llegaban a Japón al final de su alcance operacional. Estaba claro que para realizar un ataque a la porción central de Japón sería necesaria una base aérea más cercana a ese país. Y mira, parece que hasta fue planeado. Quiero decir, no sé si fue planeado, pero ese mismo día los infantes de marina estadounidenses desembarcaron en la isla de Saipan, en las Marianas. Las Islas Marianas son un archipiélago ubicado a 2.400 kilómetros al sur de Japón, en el centro del Pacífico. Y ahí los estadounidenses, después de vencer la resistencia japonesa, construyeron lo que en ese momento eran las pistas de aterrizaje más grandes del mundo, para operar un avión nuevo que estaban introduciendo en ese momento. ¿Quién lo adivinó? Este que está aquí. El B-29. Primera vez que muevo el escenario para ustedes, ¿eh? Miren, solo estarán. Aquí está el B-29, el Boeing B-29 Super Fortress. Pronto hablaremos más del B-29 en un video dedicado. Por ahora, basta decir que este era el avión que finalmente podría llegar a Japón y realizar la campaña de bombardeo estratégico que los aliados querían iniciar. Los primeros B-29 llegaron a las Marianas a finales de octubre de 1944 y ya el 1 de noviembre el primero de ellos sobrevoló Tokio. Era un B-29. En una versión fotográfica hizo un álbum completo de fotografías de Tokio que sería muy valioso para las misiones de bombardeo posteriores. Algunos cazas japoneses incluso despegaron e intentaron alcanzar al B-29, pero fue inútil, porque el B-29 volaba a 10.000 metros. Los cazas japoneses de esa época no podían alcanzar ese techo de vuelo. Quien lo vio no se equivocó y sabía que el mensaje estaba dado. Quien vio la artillería pesada sabía que vendría contra Tokio. La 10ª Rikoshidan tendría que pagar la cuenta. 5 Sentais estaban bajo el mando de la 10ª Rikoshidan. El 18º, el 23º, el 44º, el 53º y el 244º Sentai, además de la escuela de vuelo del ejército de Akeno. Sin embargo, el del 244º, el que estaba basado dentro de la capital, es el que tendría la mayor responsabilidad por ello. Desde julio de 1943, el del 244º Sentai
operaba una aeronave llamada Kawasaki Ki-6 Unohien. Ese caza sería el único avión con motor en línea que los japoneses pondrían en operación en la Segunda Guerra. Para que entiendan lo que dije, motor en línea es este perfil que están viendo en la foto, más afilado, a diferencia de los motores radiales que dan ese perfil más redondeado, más abierto, como una bolita, como el 0, Ki 43 y Ki 84 que algunos ya vendí en videos. No te apresures, ¿vale? Los primeros pilotos aliados que vieron al Ki 60 y uno en el Pacífico creyeron que era un Messerschmitt 109 alemán. ¿Puedes creerlo? El Ki 61 era muy valorado por los pilotos. Tenía buena velocidad máxima y dos ametralladoras de 12.7 milímetros en las alas, además de dos cañones de 20 milímetros que disparaban a través de las hélices del propulsor. Dime, ¿cuál es tu caza japonés favorito de la Segunda Guerra? Vamos a discutir un poco, dime en los comentarios qué opinas. Pero en esa época, en noviembre de 1944, después de perder tantas batallas navales, posesiones de ultramar y ahora ver bombarderos estadounidenses sobrevolando su país, la moral de los pilotos japoneses estaba bastante baja. Y tal vez sea precisamente por eso que el punto de cambio más importante en la historia del 244º Sentai es justamente el nombramiento del mayor Tetsuo como comandante de la unidad en ese mismo mes de noviembre. Kobayashi tenía apenas 24 años de edad. Era el comandante de grupo de caza más joven en Japón. Él inició su carrera como piloto de bombarderos ligeros. En ese papel atacó Hong Kong el primer día de la guerra en diciembre del 41. En el 43 se cansó y pidió transferencia a aviación de caza. Después de terminar su entrenamiento fue tan reconocido que se quedó en la escuela de vuelo de Akeno como instructor. Y eso duró hasta noviembre de 1944, cuando recibió el mando del 244º Sentai. Así lo entendiste, ¿ves? El tipo no tenía experiencia como piloto de caza. Pero Teruhiko Kobayashi no dejó que ese hecho afectara su mando, porque era un tipo muy enérgico y lideraba con el ejemplo. Eso recuerda a Tommy Blackburn, comandante de los Jolly Rogers, ¿recuerdas? ¿No lo conoces? Haz clic en el video aquí arriba para conocerlo. Kobayashi animó a sus pilotos diciendo que una unidad de caza se lidera desde el aire. Entonces él decía, síganme los buenos. Él dirigía las interceptaciones desde su Ki 60 y uno siempre pintado con colores vibrantes e inscripciones atrevidas. Como prometí, explicaré el significado de esos términos aeronáuticos japoneses que tanto confunden. Sentai es el equivalente al término occidental grupo de caza. Está compuesto por 3 chutai o escuadrones. Cada chutai tenía 12 aeronaves. En el caso del 244º Sentai, sus 3 escuadrones eran el primero, Soyukase, el segundo, Topu, y el tercero, Mikazuki. Además, el 7 de noviembre, todavía en medio del alarde del primer sobrevuelo del B-29 sobre Tokio, el comandante de la 10ª Rikoshidan, el general Kirashiro Yoshida, ordenó que cada uno de sus Sentai creara un grupo llamado Destacamento de Ataque Especial, o Shinten Sekutai, que en realidad consistía en realizar embestidas contra los enemigos. Así es, ellos piensan en chocar uno contra otro. El B-29 era tan grande y los cazas japoneses tan poco armados. El choque directo era la mejor manera de intentar derribar ese avión. Puede que tuvieran razón, ¿sabes? En el 244º, esa unidad fue puesta bajo el mando del teniente Toru Shinomiya y fue nombrada Agakuretai. Voluntarios de los otros 3 Shutai pilotaban estos cazas. Sus colas estaban pintadas de rojo intenso y la primera sílaba del apellido del piloto en blanco. En el timón, la instrucción era eliminar todo peso innecesario de las aeronaves, como armamento y blindaje. Pero Kobayashi desobedeció y mantuvo el armamento en sus aviones. Shinten. Eso hizo una gran diferencia para ellos. El primer ataque de B-29 partiendo de las Marianas fue realizado por la 73ª ala de bombardeo estadounidense el 24 de noviembre de 44 contra Tokio. Más específicamente, estaban atacando la fábrica de Musashino, que producía motores aeronáuticos para los cazas Nakajima. Ese objetivo fue designado como estratégico número 357 y es central en esta historia. Ese día, 111 B-29 partieron de las Marianas rumbo a Japón, pero fueron detectados a medio camino por la red de radares japonesa, lo que les dio a los pilotos de caza 85 minutos para prepararse. Sin embargo, en el punto de interceptación, los pilotos japoneses tuvieron varias dificultades para mantener la formación, la altitud
e incluso permanecer en la zona de operación a la que fueron asignados. El problema era una condición meteorológica llamada corriente en chorro, que ocurre sobre Japón, originando vientos de hasta 200 kilómetros por hora. La corriente en chorro afectó tanto a los japoneses como a los B-29. De los 111 que salieron de las Marianas, solo 27 lanzaron bombas sobre Musashino. Volando a 8.000 metros, los daños a la fábrica fueron moderados, por lo que se debió realizar otra misión. Ese día, el 244º Sentai tuvo su primer contacto con el enemigo. Pero el resultado no fue muy bueno y Kobayashi tenía muchos detalles que mejorar. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Dale like, suscríbete, comparte y síguenos en Instagram. También está bueno saltar. El 3 de diciembre, 86 B-29 despegaron para atacar de nuevo Musashino. El 244 Sentai cobraría un alto precio esta vez. Los bombarderos ya fueron detectados pasando por encima del monte Fuji, en su camino hacia Tokio. El destacamento Shinten despegó primero con el teniente Toru Shinomiya, seguido del sargento Masao Itagaki, el subteniente Gano Shinsato y el sargento Matsumi Nakano, interceptando la formación estadounidense a las 14:00 horas. Por supuesto, el primero en atacar a los B-29 fue él, el comandante Teruhiko Kobayashi. A partir de ahora voy a ser didáctico y usar mi pequeño B-29 aquí y esta pila recargable para representar a los Ki-61. Kobayashi se acercó a la formación en un ataque frontal con todas las armas, disparando contra el B-29 del coronel Richard King. Cruzó la poquísima distancia del fuselaje del avión, alcanzando las partes frontales de los dos motores y destrozando los cables de control. Lo que pasó fue que el B-29 de King empezó a caer lentamente en espiral. El B-29 terminó cayendo en la aldea de Jindai, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Y es ahora cuando el destacamento Shinten entró en acción. Los 4 pilotos estaban volando a 10.000 metros. Recibieron por radio la información de que los B-29 estaban a 9.000, así que iniciaron el descenso para interceptarlo. El primero en atacar fue el sargento Matsumi Nakano, quien calculó mentalmente la velocidad de interceptación con el enemigo. Nakano se acercó por detrás de una formación de B-29 y descendió bajo una de las aeronaves, y al recuperarse terminó golpeando el timón del B-29 del teniente Charles Fetter Jr. con la hélice de su caza. El B-29 de Fetter inmediatamente empezó a caer. Quien también cayó fue Nakano. Él hizo un aterrizaje forzoso en un campo de arroz cerca de Tokio. Luego fue el turno del sargento Masao Itagaki, quien se acercó al B-29 del teniente Don Duford justo después de que éste lanzara las bombas sobre Musashino. Vamos a ver lo que él dijo. Me acerqué y apreté el gatillo, pero mis armas no respondieron. Las maldije y me agaché para desesperadamente intentar destrabarlas. Cuando levanté la vista, justo frente a mí estaba un gigantesco B-29. Del susto, Itagaki jala la palanca hacia arriba y por poco evita el fuselaje, pero la punta de su ala izquierda corta el motor número 3 por la mitad. El avión empieza a girar y varios restos golpean una de las burbujas que revienta de inmediato, causando descompresión y dejando a muchos de los tripulantes inconscientes. Itagaki es arrojado fuera de la cabina. Mi caza chocó contra el B-29 con tanta fuerza que terminó abriendo mi paracaídas. Entonces di vueltas y vueltas hasta que caí, afortunadamente ileso, en un campo de arroz. El teniente Toru Shinomiya también chocó un B-29 con la punta del ala izquierda de su avión. Él tuvo más suerte, logró recuperar el control y aterrizar de regreso en Chofu, con el avión gravemente dañado. Y el valor de estos pilotos en una situación tan desesperada como esa no pasó desapercibido para el gobierno japonés. El 7 de diciembre, el emperador Hirohito instituyó el Bukosho, el equivalente japonés a la medalla de honor estadounidense, para recompensar actos de valentía en combate. El Bukosho tenía dos clases, A y B, y la gran mayoría de los recipientes terminó recibiendo la clase B. Esto simbolizaba una ruptura de una tradición milenaria en Japón, ya que antes de eso solo los muertos eran recompensados por actos de valentía. Hasta el final de la guerra, 89 japoneses recibieron el Bukosho, en su mayoría pilotos de caza. ¿Y adivina quiénes fueron los 3 primeros en recibirlo? Shinomiya, Itagaki y Nakano, haciéndolo el 244º famoso a nivel mundial. Solo soldados japoneses recibieron el Bukosho 2 veces, y uno de ellos fue precisamente Matsumi Nakano, quien logró derribar con éxito otro B-29 el 27 de enero del 45. La destreza de la unidad fue rápidamente notada y,
El 19 de diciembre fueron transferidos a la base aérea de Hamamatsu, cerca de Nagoya, para proteger la fábrica de Mitsubishi en esa ciudad, que suministraba el 40% de todos los motores aeronáuticos en producción en el país. Entre diciembre y febrero, mientras el grupo operó en Hamamatsu, se realizaron 11 ataques de embestida, resultando en el derribo de 6 B-29. Ese número incluye una embestida realizada por el propio comandante Kobayashi, quien estrelló su Ki-61 contra el B-29 Irish Lassie el 27 de enero. El Irish Lassie volvió a las Marianas, pero se estrelló al aterrizar y se partió en dos, quedando como chatarra. Ese día Kobayashi escapó por poco de la muerte saltando de su casa dañado. Eso para aterrizar en paracaídas, solo con un pequeño corte en la nariz. Pero ese día Kobayashi también perdió a su compañero de ala en acción, el sargento Hiroshiro Ando, que también estrelló su Ki-61 contra un B-29 Ando, quedó atrapado en la cabina de su avión, que terminó estrellándose contra el suelo. Además de las constantes incursiones de los B-29, la unidad empezó en febrero del 45 a enfrentar aviones de portaaviones estadounidenses que ya se acercaban a la costa japonesa, permitiendo ataques de sus cazas a pequeños objetivos costeros. Así, pilotos como Teruhiko Kobayashi, Tadao Shirai, Tsutoyo Obara y Jiro Asano sumaron Hellcats y Corsairs a su lista de derribos. Destaca la increíble acción del sargento Tadao Sumi la noche del 13 de marzo de 1945 en Osaka. Atacando solo, únicamente con la orientación de los reflectores de búsqueda en tierra, derribó 4 B-29 y dañó otros 3, permaneciendo en el aire hasta que su caza se quedó sin combustible. Saltó, pero se lastimó el hombro con la cola de la aeronave y pasó el resto de la guerra recuperándose en el hospital. Por estos hechos, Tadao Sumi fue uno de los 5 soldados japoneses en recibir el Bukosho clase A, pero el 7 de abril llegó la desagradable sorpresa junto con los B-29. Los Mustangs del 7º Comando de Caza, basados en Uo Jima, acompañaban a los bombarderos desde ese día. Eso añadió una nueva capa de dificultad al derribo de las superfortalezas. Pero la providencia no falló para los pilotos de Kobayashi. Fue justamente en esa época cuando empezaron a cambiar sus Ki-61 por los nuevos Kawasaki Kisen-Go-Shikisen. Era una versión mejorada del caza anterior, lo que les dio más ventaja en combate contra los estadounidenses. Luego, al mes siguiente, el 17 de mayo, la unidad recibió órdenes de unirse a la defensa aérea de Okinawa, una isla japonesa que estaba bajo ataque estadounidense desde el mes anterior. El grupo pasó por Osaka, comenzó a bajar por la cadena de islas japonesas hasta llegar, el 25 de mayo, a Tokunoshima, una pequeña isla al norte de Okinawa. Y desde ahí comenzaron a hacer patrullas aéreas para defender el lugar. En esa época, el 244º Sentai recibió una carta elogiosa del alto mando, y Kobayashi fue condecorado con el Bukosho. Permanecieron en Okinawa hasta el 11 de junio y luego regresaron a Japón. El problema fue que al regresar la situación era muy diferente. El alto mando del ejército dio órdenes claras, impidiendo que todas sus aeronaves despegaran e interceptaran a los bombarderos estadounidenses. Ahora debían esperar la tan temida invasión estadounidense de las islas japonesas. Pero aún así, el 25 de julio, Kobayashi decidió desobedecer esas órdenes y ordenó que todos sus aviones despegaran para interceptar una formación de Hellcats que venían atacando la bahía de Tokio. El combate que siguió fue súper emocionante. Los japoneses informaron 10 enemigos derribados y perdieron 2 aviones propios a la altura de los tejados. Kobayashi sería llevado a una corte marcial por su acto, pero la prensa, que ya lo adoraba, divulgó el hecho y su aprobación popular se fue por las nubes. Ese hecho fue suficiente para desmontar cualquier intención de llevarlo a una corte marcial. Desde entonces y hasta la rendición japonesa, el 15 de agosto los pilotos dejaron de volar. Al final esperaron la invasión estadounidense, que nunca llegó. Los defensores de Tokio, el 244 Osentai, formaron una lista de 7 ases, siendo el mayor de ellos el teniente Tadao Shirai, quien derribó nada menos que 11 B-29. Pasaron a la historia con un registro de 101 aeronaves enemigas derribadas, de las cuales 73 eran los gigantescos B-29. Ese número es impresionante porque representa una quinta parte de todos los B-29 perdidos en combate por los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te gustó este video? Haz lo siguiente, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.
Me despido por ahora. Te agradezco por tu audiencia y un fuerte abrazo de parte de SDG